Buenas noches y bienvenidos a Las Cosas Como Son. Antes de darle la palabra a nuestro primer invitado, que es el congresista Eduardo Salguana, vamos al Congreso de la República, donde en este momento está presentándose ante la Comisión de Transportes el ministro Juan Silva. Escuchemos lo que está diciendo a los congresistas. Una de las acciones, promover la prevención y educación vial. Esa es la propuesta que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, dentro del proceso de la reestructuración, lo que el MTC piensa hacer, si es que nos dan las facultades legislativas, es promover que la SUTRAN sea una institución, lejos de ser solamente fiscalizadora y sancionadora, se dé principal, digamos, intención a lo que es la prevención y además la educación. Y además pensamos nosotros que esta acción se debe integrar a la educación básica regular para que nuestros estudiantes que salen del nivel secundaria salgan conociendo acciones de educación vial y sobre todo de seguridad. ¿Por qué? Yo soy testigo de que de una promoción de 60 alumnos, 40 alumnos terminan su secundaria y son mototaxistas, manejan motos lineales, manejan camionetas y manejan taxis. Gran parte de nuestra población está ahí. Por eso es necesario que esa función de la SUTRAN no solamente vaya a educar a los choferes o educar a nuestros conductores, sino también se involucre en la educación básica regular para que nuestros estudiantes tengan esa capacidad de salir del nivel de educación básica regular y puedan asumir sus compromisos como ciudadanos, conociendo básicamente lo que es la seguridad vial. Hemos escuchado un pequeño pasaje de la intervención del ministro de Transporte, Juan Silva, en el Congreso de la República. Hay que precisar que el señor Silva parece haber olvidado que se educa sobre todo con el ejemplo y su propia trayectoria profesional con deudas de tránsito que no ha pagado no van en el sentido del ejemplo con el que hay que educar a nuestros niños, como tampoco la defensa naturalmente de conductores informales o ilegales que no respetan las reglas. Será por eso que hay una moción de interpelación que se viene elaborando en el Congreso para que se presente a dar explicaciones y sea objeto eventualmente de una censura. Dicho esto, vamos a recibir y agradecer por estar con nosotros en RPP al congresista Eduardo Salguana, que es el vocero de la bancada de APP. Señor Salguana, buenas noches y bienvenido a Las Cosas Como Son. Fernando, buenas noches. Gusto de saludarlo. Bueno, sabemos que la señora Mirta Vázquez, presidenta del Consejo de Ministros, a la que ustedes apoyaron a que obtenga la confianza en el Congreso, se ha reunido con su líder César Acuña. ¿Puede usted informarnos algo sobre esta reunión? Sí, efectivamente. Le hicimos una llamada telefónica al presidente del partido y le consultamos sobre esta reunión que difundió un canal de televisión la noche de ayer. Y el ingeniero Acuña nos hizo conocer que la noche previa la doctora Mirta Vázquez lo había llamado por teléfono y le había solicitado una reunión de trabajo a la cual el ingeniero accedió y le dijo de que tenía tiempo en horas de la noche por sus actividades empresariales en el día. Y la premier le visitó a las 10 de la noche a su domicilio aquí en el distrito de La Molina, y conversaron por espacio de 1 hora y luego de eso la premier se retiró. El contenido de la conversación, según me refiere el ingeniero Acuña, fue específicamente para agradecerle personalmente el voto mayoritario de la bancada para otorgarle la confianza al gabinete que ella preside. Y bueno, conversaron algunos temas de la política en general y el presidente del partido aprovechó para indicarle que en gran medida la voluntad de la bancada no era favorable al otorgamiento de las facultades para el tema tributario que había pedido la delegación de facultades al Congreso a través del ministro de Economía, ¿no? Pero que en todo caso ese era un tema que lo íbamos a
a decidir luego de los debates que se van a generar en el Congreso de la República. Ese fue el contenido de la conversación y se realizó normalmente, ¿no?, como corresponde en una sociedad democrática, entre una funcionaria y un líder político de importancia a nivel nacional. ¿Quiere decir que no han habido eventuales iniciativas de Mirta Vázquez para que algún elemento de APP se pueda incorporar a su gabinete? De ninguna manera, Fernando. Es más, en algún momento, en unas reuniones previas que hemos tenido en Palacio de Gobierno, efectivamente, el propio presidente de la República planteó a la bancada parlamentaria la posibilidad de que algún miembro forme parte del gabinete ministerial, ¿no? Lo cual fue obviamente cordialmente rechazado porque nuestra participación en política ha sido decidido por la población con su voto, ¿no? Nosotros somos una bancada de oposición, ejercemos una labor de oposición democrática, constructiva, ¿no? Y ese es el rol que le corresponde en este momento a Alianza para el Progreso, ¿no? No de participar en la gestión del presidente Castillo. Y desde el punto de vista del espectro de nuestra vida política, ¿usted diría que APP está posicionada en el centro? Tratamos de mantener un equilibrio entre las posiciones bastante antagónicas del escenario político nacional, ¿no? Pretendemos ser una bancada seria, responsable, ¿no?, con mucho sentido común, observando, ¿no?, con racionalidad lo que acontece en el quehacer político cotidiano y también lo que siente y piensa el ciudadano de a pie, Fernando, ¿no? La mayoría de nuestros parlamentarios, incluido el que habla, somos y provenimos de provincias y también recogemos el sentimiento y la voz de nuestros electores, ¿no? Entonces, nuestra posición es, como tú dices, ¿no?, aspiramos a ser una bancada y un partido de centro, equilibrado y responsable de cara al país y a sus reales necesidades. Ahora, sobre algunos temas tienen una postura clara y radical, por ejemplo, la moción de interpelación al ministro de Defensa, Walter Ayala. Explíquenos, por favor, al cabo de estos 2 días de confusiones, declaraciones, en qué estamos y por qué, si ustedes creen que es conveniente, por lo menos interpelar, si no censurar al señor Ayala. Bueno, el señor Ayala ya tenía, ¿no?, serios reparos desde el momento de su designación, ¿no? Nosotros siempre siempre consideramos que los funcionarios públicos, sobre todo en este caso los ministros de Estado, necesitan ser personalidades y ciudadanos con una amplia trayectoria profesional, de conocimiento, ¿no?, y expertise en el tema del cual se van a ocupar, ¿no? Los despachos ministeriales son sumamente complicados, las decisiones involucran a millones de personas, en este caso los ciudadanos peruanos, se manejan ingentes recursos presupuestarios que forman parte del presupuesto público nacional. Por consiguiente, creemos que deben ser personajes con estas características, ¿no? A lo que se suma ahora, en el caso del ministro de Defensa, el problema suscitado con esta situación con los comandantes generales de la Fuerza Aérea y del Ejército peruano, que han sido retirados no solamente de manera intempestiva, sino con motivaciones realmente deleznables, ¿no? Creo que no hay necesidad de un maltrato a instituciones tutelares de la patria y creo que en este caso, como corresponde constitucionalmente, la responsabilidad política es del ministro, ¿no? Y el ministro creo que debió ya ser removido del cargo y de no hacerlo el presidente, ya hay una moción de interpelación que Alianza para el Progreso va a respaldar y obviamente la probable censura del titular del portafolio en referencia. ¿Qué posición adopta el partido respecto a las actividades y las tesis que está defendiendo uno de sus miembros, como es el excongresista César Combina? Yo pensaba que había pedido asilo político en España, pero lo veo muy activo acá en Lima, promoviendo la vacancia del presidente Pedro Castillo. ¿Significa que hay un sector de su partido que se alinea con ese segmento político que cree que la única solución es vacar a Pedro Castillo y que se hizo muy bien pidiendo la vacancia para el expresidente Kuczynski y para el expresidente Vizcarra? Nosotros creemos como bancada parlamentaria primero de que las instituciones, tanto de la cuestión de confianza en el caso del Congreso
como de la vacancia presidencial, Fernando, son instituciones jurídico-constitucionales que tienen que ser utilizados con sumo cuidado. Creo que la ligereza con la que se ha utilizado en los últimos años, en gran medida, es el origen de esta inestabilidad política y, por tanto, inestabilidad económica. Y creo, por consiguiente, que eso debemos ver con mucho cuidado, verlo con pinzas y utilizarlos en las maneras, en los momentos que realmente corresponden. Sobre la propuesta del ex congresista César Combina y militante de Alianza para el Progreso, tengo que señalar enfáticamente que esa iniciativa es estrictamente personal. Y él lo declaró en la mañana en medios de comunicación, que él iba en representación de 20 colectivos ciudadanos que tienen esa idea y esa propuesta que nosotros respetamos, pero obviamente no compartimos. Y luego yo me comuniqué también con la directiva del partido y me dijeron que evidentemente no había ningún respaldo, ni partidario institucional, ni tampoco de la bancada parlamentaria, que en ese caso la representamos nosotros, ¿no? Yo creo particularmente, y creo compartir el sentimiento de APP, que hay que defender las instituciones y hay que fortalecer las instituciones. Así como defendemos la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales, también tenemos que defender la institución de la Presidencia, del Congreso de la República, del Ministerio Público, del TC. Solo de esa manera podemos consolidar la democracia. El presidente Castillo ha sido elegido para gobernar 5 años y el Congreso de la República de igual manera. Nosotros somos una oposición democrática, vamos a colaborar en lo que corresponda y estaremos ejerciendo el control político también en lo que sea pertinente. Eso quiere decir que la acogida que le ha brindado en el Congreso otra compañera de bancada, la señora Lady Camones, no es representativa del partido y también actuó a título personal. Conversé yo con Lady Camones y lógicamente ella recibió a César Combina con la manera más respetuosa que corresponde, como a cualquier ciudadano, y César le fue a entregar el documento y a pedirles su respaldo, ¿no? Es decir, simplemente ha sido un acto de cortesía, de ninguna manera ha sido una demostración de que ella estaría de acuerdo con esa propuesta, con esa iniciativa, ¿no? Es lo que personalmente me manifestó telefónicamente. Quisiéramos conocer su opinión, si tuvo oportunidad de escucharlo, el discurso pronunciado por el presidente Castillo en Ayacucho el día de hoy. Sí, escuché atentamente, Fernando, y yo lo que tengo que decir es que si algo se omitió en ese mensaje, creo que le faltó un poco de un espíritu de autocrítica, ¿no? Creo que el presidente pudo decirle al país, si bien ha reiterado sus grandes aspiraciones, las propuestas de cambio que él plantea, no nos ha dicho el cómo, ni cuándo, ni cuáles son los objetivos concretos y a dónde quiere llevar al país, ¿no? Cuál es su visión de país realmente que quiere construir o quiere aportar en los siguientes años. No nos ha dicho, aparte del tema de la autocrítica que consideramos que era muy necesaria, no nos ha dicho cómo va a recuperar la confianza del sector privado, de la inversión, cómo va a generar empleo con una recesión económica que se acentúa y con agentes económicos que cada vez se retraen más. El BCR dice que la inversión privada va a caer el próximo año, ya no a 0%, sino a menos 14%. La escalada de violencia contra algunas empresas mineras, la suspensión de Antamina, los proyectos que no caminan. Es decir, el escenario político que se avisora no es tan favorable a su gestión gubernamental. Y nos ha hablado de reactivación de la actividad económica pública, de la inversión pública, pero no nos ha hablado de lo que mueve y genera empleo, que es el 80%, en este caso el sector privado, ¿no? Entonces, creo que hay omisiones sustanciales que espero el presidente o la primera ministra, que también estuvo ausente en un mensaje un poquito preocupante, puede en los próximos días aclarar al respecto. Y ojalá que ya se genere estabilidad económica y estabilidad política en el país. Tiene usted razón, mucha autocrítica no hubo, más bien la idea de que él es el primero en 200 años que está trabajando por el pueblo, ¿no? Y es el primer hombre, según él, del pueblo que llega a la presidencia. Exacto, ¿no? Hay una vocación de Colón, pues, ¿no? En muchas de las afirmaciones del presidente, ¿no? Yo creo que
hay que rescatar lo que la historia nos ha dado, ¿no? Con errores, con tropiezos, con dificultades, pero creo que los hombres y los peruanos que han pasado en el gobierno de alguna manera han dejado su cuota para que el país avance, ¿no? Yo creo que hay que mirar el tema con optimismo y sobre todo decirle al país hacia dónde queremos ir, ¿no? Ser claros en cada uno de los temas en los cuales nos hemos propuesto. Ahora, lo que sí nos preocupa es que al final del discurso nos habló nuevamente de la Asamblea Constituyente, ¿no? Cuando todos sabemos que ese es un tema que sin duda va a generar y seguir generando controversia, contradicciones y también retracción de las inversiones, porque ¿quién invierte en un país en el cual se pretenden cambiar todas las reglas políticas, reglas electorales, económicas, de derechos fundamentales, ¿no? Entonces, son temas que el presidente persiste y que también le afectan pues a su gestión gubernamental. Ahora, el tema más importante quizá para él, aquel con el que comenzó el discurso, es el tema del gas. Y lo que subrayó es que se trata de ir a una masificación, es decir, de facilitar el acceso del consumo de las familias al gas. Y mencionó a las regiones del sur, entre ellas la suya, Madre de Dios. Junto a esto hay un proyecto de ley. ¿Cuánta viabilidad le ve usted a los términos en que el presidente Castillo se ha referido al impulso a la masificación del gas en el Perú? Bueno, ¿quién podría estar en desacuerdo con ese objetivo, ¿no? Con esa propuesta de masificar el gas, ¿no? Evidentemente la energía se está volviendo más cara y en las provincias el tema es mucho peor. En mi departamento, y me alegra que haya hablado de Madre de Dios, porque en la presentación de la doctora Mirta Vázquez en el Congreso se habló de masificar del proyecto del gasoducto del sur y no se refirió al departamento de Madre de Dios. Aquí hay una rectificación importante, ¿no? En todo caso, veremos el contenido del proyecto de ley que el presidente ha señalado que va a presentar al Congreso de la República, ¿no? Veremos su contenido y, lógicamente, vamos a respaldar en la medida que sea, pues, esté dentro del marco constitucional, del marco legal y que realmente beneficie a la población, no solamente del sur, sino de todo el país. Muchas gracias, Eduardo Salguana. Recuerdo que usted es el congresista de PP y vocero de esa bancada que cuenta con 15 votos y que se ubica justamente en el centro, capaz de inclinar en la balanza de la mayoría en un sentido u otro. Muchas gracias por su presencia, que tengan muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa y retomamos nuestro programa, esta vez con dos analistas, Jeffrey Ratzinski y Giovanna Peñaflor, a los que les preguntaremos también qué han pensado sobre el discurso pronunciado por el presidente el día de hoy en Ayacucho.